¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, hoy nos vamos a sumergir en uno de los pilares de la termodinámica y de la física en general, y es lo que se denomina la primera ley de la termodinámica, la maravillosa primera ley de la termodinámica, porque así es, o más conocida como principio de conservación de la energía. La entidad de la cual nos vamos a encargar ahora de estudiar es la energía. Es una entidad pues abstracta, ¿no? Pero a la vez fascinante. Es un ente camaleónico que se acomoda al proceso en el cual está interviniendo y también pues al sistema que se está estudiando. Para comenzar, tratemos de imaginarnos por qué este principio de conservación de la energía. Fue la termodinámica la ciencia que llevó a plantear este principio. Gracias al estudio de las máquinas térmicas se logró ver que la naturaleza cumplía con esto. Es decir, que la cantidad de energía que hay en el universo es constante. Y cuando se estudia un sistema, no puede aparecer o desaparecer energía de él, sino simplemente lo que hay es transferencia de energía, transformación de energía entre el sistema y el medio, o entre partes del sistema. ¿Por qué debe ser esto así? Pues una manera de entenderlo es la siguiente. Supongamos que esto es el universo. Y cuando se habla de universo, pues entendemos que es todo lo que existe. ¿De acuerdo? Muchas veces se dice que el universo se puede considerar como un sistema. Si esto es así, entonces ese universo tiene una frontera. Nadie la ha visto, no sabemos qué tan grande es, pero se puede decir que tiene una frontera. Y aquí dentro está todo lo que existe. Por lo tanto, fuera de ese universo no existe nada. Se dice que el universo está compuesto de materia. Hasta ahora lo que se entiende es que está compuesto de materia. Incluso aquí también podría incluirse la antimateria, materia, antimateria y energía. Energía de todo tipo, ¿no? Llámese oscura o las energías típicas que ya conocemos. Pero además de esto, pues, en años recientes se ha entendido que para explicar el universo, su estructura y muchos de los procesos que ocurren en él, hay que echar mano de otra cantidad que es aún más abstracta que la misma energía. Y es lo que se conoce como información. Entonces, materia es tal vez la cantidad, el ente menos abstracto, ¿no? La energía es un poco más abstracto, la información es más abstracto todavía. Bien, vamos a ver que a la termodinámica le interesan las tres, incluso la información. Hoy está siendo un día maravilloso para hablar sobre la energía. El viento está hoy muy energético, se siente la energía que hay en el ambiente. Bien, entonces, si el universo es todo cuanto existe y está compuesto de esto, y no hay nada fuera de él, por lo tanto, la cantidad de materia que hay en él es constante, la cantidad de energía que hay en él es constante, y se supone que la cantidad de información también. Bien, ahora, si no hay nada fuera de él, entonces no hay intercambio entre mi universo y digamos, eso que decimos que sería más allá de la frontera. Por lo tanto, el universo pudiera considerarse como un sistema aislado, donde no hay intercambio de materia ni de energía fuera de él. Él es todo lo que existe. Si eso es así, entonces
si estamos interesados en estudiar una parte de ese universo al que llamamos sistema, sea lo que sea, una planta, una máquina, ¿de acuerdo? Este sistemita también va a tener dentro de él materia, energía e información. Pero este sistemita, dependiendo de cómo sea su frontera, puede haber intercambio entre él y el resto del universo, que sería lo que llamamos el ambiente, de materia o de energía, o de ambas, o de ninguna. Ya sabemos que si hay intercambio de materia, si no hay intercambio de materia ni de energía, se dice que el sistema es aislado. Si hay intercambio solo de energía, se dice que el sistema es cerrado. ¿De acuerdo? O puede ser un sistema abierto, donde hay intercambio de ambas cosas, tanto materia como energía. No hablo de información en este caso porque se sale de nuestro temario. Hablemos por ahora solo de materia y energía. Bien, entonces aquí podemos tener intercambio, ya sea que sale o que entra, de energía. O transferencia de energía, ya sea del sistema hacia el medio o del medio al sistema. Bien, con esto en mente entonces podemos mirar lo siguiente. Como la idea es trabajar todo en términos de energía, entonces, ¿cómo definir tanto al sistema como al medio y como a la relación que hay entre los dos a través de solo energía? Entonces va a ser así de sencillo. Tenemos nuestro sistema, tenemos el medio o el ambiente, que es el resto del universo. Bien, desde el punto de vista energético, ¿qué va a caracterizar a mi sistema? Entonces la cantidad que va a caracterizar a mi sistema se denomina energía interna. Y el nombre es muy diciente, ¿no? Es la energía que contiene el sistema a su interior. Esta energía interna está compuesta tanto de las energías cinéticas que puedan haber ahí, los tipos de energía cinética que puedan haber en las partes que constituyen mi sistema, es decir, en los átomos y moléculas, como energía vibracional, rotacional, de desplazamientos, pero internos, así como energías potenciales, que pueden ser de cualquier tipo, ¿no? Eléctricas, magnéticas, nucleares, todo lo que sea energías cinéticas internas de los constituyentes de mi sistema, que puede ir incluso a nivel no solo atómico, sino dentro del átomo, y mirar ya constituyentes del átomo, o ir más allá, ir dentro del núcleo. Todas esas energías hacen parte de la energía interna, y las energías potenciales también, incluso hasta las nucleares. ¿Qué energía cinética no hace parte? ¿Qué energías potenciales? Digamos, si el sistema se desplaza en un todo, esa energía sería una energía cinética externa, no tiene nada que ver con la energía interna. ¿De acuerdo? Porque fíjense que, digamos, la temperatura es una medida de esa energía interna, y el sistema pudiera estar quieto moviéndose y la temperatura del sistema es la misma. ¿De acuerdo? Si su energía interna no está cambiando. Bien, eso en cuanto al sistema. Ahora, ¿de qué forma el sistema puede energéticamente relacionarse con el ambiente? ¿Influir sobre el ambiente o que el ambiente influya sobre el sistema? A través de transferencias de energía. Y esas transferencias pueden ser de dos maneras. Se pueden dar de dos maneras. A través de trabajo, que llamamos trabajo, o a través de calor.
Entonces, se le puede transferir energía al sistema a través de la realización de un trabajo mediante una fuerza. ¿Qué es este trabajo? Este trabajo es una energía en tránsito o un tránsito de energía que hay a través de una fuerza. Quien va a realizar el trabajo es una fuerza. La fuerza se puede ver en términos de un gradiente de energías potenciales, que puede ser de cualquier naturaleza, ¿no? Entonces, si hay un gradiente de energía potencial, automáticamente pues entendemos que hay una fuerza, y si hay una fuerza, me puede realizar un trabajo sobre el sistema o el sistema sobre el ambiente, dependiendo de la dirección en la que nos estemos, depende de cómo sea el proceso. Bien, esa es una manera. La otra manera es a través de calor. El calor está relacionado con temperatura. No está relacionado con una fuerza como el trabajo. Y se dice que hay una transferencia de calor entre partes del sistema o del ambiente al sistema o del sistema al ambiente si tenemos un gradiente de temperaturas o hay diferencia de temperaturas. Bien, este esquema nos resume entonces la primera ley, digamos, en una forma gráfica. Entonces, mi sistema está caracterizado por una energía interna que puede cambiar, puede aumentar o disminuir, dependiendo de los procesos que hayan entre mi sistema y el ambiente, a través de transferencia de energía en forma de trabajo o en forma de calor. ¿De acuerdo? El trabajo y el calor ambos tienen que ver con los procesos. Se pueden ver ambas como energías en tránsito de alguna manera. Esta debido a la fuerza, esta debido al cambio de temperatura. Bien. Una forma de definir el calor pudiera ser: el calor es una energía en tránsito entre un par de cuerpos o partes de un cuerpo, debido a que existe una diferencia de temperaturas entre estas dos partes. Es es un ente también muy abstracto, es algo inmaterial, ¿no? Para llegar a entender qué era el calor, tuvo que pasar mucho tiempo y tuvo que pasarse por varios conceptos erróneos donde se atribuía, por ejemplo, el calor a algún tipo de partícula o algo material. Luego se fue comprendiendo que era algo inmaterial y tenía que ver era con una transferencia de energía. Bien. Para entender de pronto mejor esto, pongamos un ejemplo. Un ejemplo pudiera ser un ejemplo típico, un sistema cilindro-pistón. Aquí tengo mi cilindro, tengo el pistón o el émbolo. Y acá tenemos un gas encerrado. Bien. Entonces, yo puedo cambiar la energía interna de mi sistema, de mi gas, por ejemplo, aplicando una fuerza sobre el émbolo y comprimiendo el gas. Al comprimir el gas voy a cambiar la energía interna de mi sistema. Voy a hacer que se incremente la energía interna del sistema, por ejemplo. Pero también pudiera cambiar la energía interna del sistema conectando mi sistema con una fuente térmica, una fuente de calor, por ejemplo una llama. Entonces, a través de esta fuente de calor en contacto con, en este caso con el cilindro, se transfiere energía al sistema. Esa transferencia no va a ser a través de, como en este caso, que es con un trabajo que realiza la fuerza,
sino debido a diferencias de temperatura y ocurre una transferencia de calor que puede también, en este caso, incrementarme la energía interna del sistema, ¿no? Estoy inyectándole energía al sistema. Bien, teniendo esto en mente, entonces, podemos plantear el primer principio de esta forma. El cambio en la energía interna del sistema. Fíjense que mi sistema tiene energía interna, listo. Vamos a ponerlo así. Mi sistema tiene energía interna, la voy a anotar así, energía interna de un estado final menos la energía interna de un estado inicial. La energía interna se va a denotar con la letra U. Este cambio sería cero si no hay intercambio de energía entre mi sistema y el medio. Entonces el estado final sería el mismo estado inicial. La energía interna del sistema en los dos estados es la misma. Pero pudiera darse que hay una variación. La energía interna final es diferente a la inicial. ¿Quién ha producido esta variación? Bien, una realización de trabajo sobre el sistema o del sistema sobre el medio. Perdón, pongámoslo así para que quede, pongámoslo más en esta forma. Un suministro de calor, ya sea que el medio le entregó calor al sistema o el sistema le entregó calor al medio. Bien, ahorita podemos mirar en detalle esto. Y la realización de trabajo. Entonces, solo con calor puedo producir un cambio en las energías internas en la energía interna del sistema. O solo con trabajo también pudiera producir un cambio. ¿De acuerdo? O puede ser que tenga los dos procesos al tiempo. Estoy haciendo una compresión mecánica y a la vez le estoy inyectando calor o le estoy sacando calor. Esto que está acá, de forma tan sencilla que la hemos formulado, se conoce como el primer principio de la termodinámica o la ley de conservación de energía, donde vamos a tener en cuenta no solo las energías cinéticas y potenciales que están en la energía interna, sino también, estas son internas, ¿no? Sino también cambio de la energía interna, cinética y potencial externa a través de trabajo, o esta cantidad que no se había considerado, digamos, cuando se ve en mecánica este principio. El calor lo deja uno a un ladito, ¿no? Y esta es la forma matemática de la primera ley. Esta merece 3 asteriscos, que brille bastante. Primer principio de la termodinámica. O ley de conservación de energía, ¿no? Bien. El viento está súper intenso. Bien. Este principio también se puede escribir en forma diferencial, lo vamos a hacer ahora más adelante. Entonces, esto es general para cualquier sistema. Yo puedo definir la energía interna de cualquier sistema, sea un gas, sea un sólido, sea un líquido, lo que sea. El calor que se le transfiere o se saca al sistema y el trabajo que se realiza sobre el sistema o que el sistema realiza sobre el ambiente. Bien, luego vamos a mirar en detalle los signos. Cómo juegan estos signos. En el caso de un sistema, aquí en termodinámica se considera uno de los sistemas que más se estudian, son los gases, ¿no? Y un gas se considera como una especie de fluido, es una forma de considerarlo. Entonces vamos a analizar, en el caso de un gas, qué forma va a tener, por ejemplo, el trabajo. Entonces vamos a ponerlo así. Para un sistema compresible, es decir, que se deja comprimir,
sistema compresible en hidrostático, vamos a ponerlo así, es decir, que está en equilibrio. Entonces supongamos lo siguiente, tenemos un sistema de una forma arbitraria cualquiera y está rodeado de un ambiente el cual ejerce una presión sobre mi sistema. ¿De acuerdo? Ahora, supongamos que este sistema sufrió una expansión por X o Y razón. Se expandió y ahora la frontera del sistema es esta. Y esa expansión tuvo lugar en contra de una presión externa que ejercía el medio sobre el sistema. Como el sistema se está considerando hidrostático, comprensible es que se deja comprimir o se deja expandir, ¿no? Como el sistema se está considerando hidrostático, significa que la presión en un punto cualquiera, donde uno se pare, es la misma en todas las direcciones, es decir, que hay un equilibrio en mi sistema, ¿no? En este caso en mi gas. La presión es igual en todas las direcciones, por lo tanto no hay movimientos internos. Entonces se realizó la expansión, la frontera ahora es esta. Hubo un desplazamiento, vamos a ponerlo aquí con otro color. Hubo un desplazamiento aquí, digamos que un delta de R. Supongamos que esto varió un delta de R. Vamos a tomar un pedacito solo de esa frontera del sistema. Nos vamos a concentrar acá en un pedacito. Supongamos que tomo este pedacito de área, al comienzo se expandió y ahora tengo este. Esto es un diferencial de área. ¿De acuerdo? Entonces, teniendo esto en mente, podemos calcular el trabajo que se realizó sobre este pedacito, que realizó esta presión externa sobre este pedacito, a realizarse esa expansión. Entonces, el trabajo realizado durante la expansión es igual a ¿quién? A la fuerza externa punto el desplazamiento que se sufrió, que fue un dr. La fuerza externa va en esta dirección, ¿no? En la misma dirección de la presión. Y la puedo escribir en términos de la presión, como la presión, esa presión externa por el diferencial de área, ¿cierto? Punto dr. Pero mi dA va en la misma dirección de la fuerza, es decir, va entrando, va apuntando hacia el sistema. El dr va al contrario porque fue una expansión. Por lo tanto, estos dos señores van en sentidos contrarios, el producto punto nos da negativo, ¿no? Y me queda simplemente la expresión de escalares. Fijémonos en algo. Este diferencial de área del pedacito que hemos tomado por el dr, que fue el desplazamiento, me da un diferencial de volumen que sería este volumen, que sería como el volumen que se expandió este pedacito del sistema solamente. Esa fue la expansión que tuvo esa parte del sistema, ese diferencial. Esto que está acá entonces será un diferencial de volumen. Por lo tanto, el trabajo realizado por la fuerza externa me queda en términos de la presión externa y ese cambio en el volumen. A eso se le conoce a veces como trabajo hidrostático o trabajo debido a una compresión o expansión. Bien. Muchas veces es conveniente trabajar no con la presión que ejerce el medio sobre el sistema, sino con la que el sistema ejerce sobre el medio. En este caso, entonces, lo que tendríamos es que el medio ejerció presión, voy a llamarla P, una presión interna, para llevar al sistema a expandirse. Esa expansión pudiera ser de muchas maneras.
pudiera ser rápida, pudiera ser lenta. Hay infinitas formas de hacerla, dependiendo de cómo paso a paso se vaya realizando. Como la termodinámica se encarga del estudio de los sistemas y las transferencias de energía entre él y el ambiente, pero solo es capaz de analizar estados de equilibrio en el sistema. ¿Por qué esto? Pues para poder tener bien definidas las variables termodinámicas en cada estado, ¿no? Porque si tengo condiciones fuera del equilibrio es imposible definir las variables termodinámicas como la temperatura, la presión o el volumen en cada estado que esté el sistema. Según eso, entonces, la única forma en que, digamos, pudiéramos realizar este proceso de expansión para poder estudiarlo es realizarlo en forma cuasi estática. ¿Qué significa eso? Que lo debo realizar muy lentamente, y lo otro, para que eso sea así, debo pasar por estados de equilibrio siempre durante toda la expansión. Para lograr eso, entonces, estas dos presiones deben ser iguales, la presión interna y la externa, para que haya equilibrio y yo pueda, digamos, expandir el sistema sin que aparezcan aceleraciones, y lo pueda hacer a una velocidad que yo quiera. En este caso sería una velocidad muy baja, ¿no? Para poder pasar por estados de equilibrio. Como esto es un desplazamiento muy pequeño, el dr es un diferencial, o un diferencial de desplazamiento muy pequeñito, y lo vamos a hacer en condiciones de equilibrio, entonces esto cumple con el hecho de que sea un proceso cuasi estático. Bien, según eso, entonces, lo que podemos decir, voy a hacerlo por este lado, es que el trabajo realizado por el sistema va a ser igual. Este es el trabajo realizado por el ambiente sobre el sistema. Pero si quiero el trabajo del sistema, que realiza el sistema sobre el ambiente, entonces voy a anotarlo así, como sin la E, solo dW. Y va a ser igual ¿a quién? A la presión interna. Fíjense que la presión interna y la externa, o las fuerzas, si lo miramos mejor, las presiones son escalares, mejor en términos de fuerzas, son contrarias. Para que el proceso sea en equilibrio, de forma cuasi estática, deben ser iguales esas fuerzas y contrarias. Por lo tanto, este signo menos ya no lo tengo. Cuando reemplace esta, lo que podemos ver es que P, esta P, tengo acá, debe ser igual a menos la presión interna, que la llamé P. ¿De acuerdo? Entonces me queda simplemente que ese trabajo realizado por el sistema sobre el ambiente es la presión interna P por el cambio en el volumen. Y este es el trabajo que realiza el sistema sobre el ambiente. Algo importante aquí. Este diferencial de trabajo lo vamos a, para diferenciarlo de otros diferenciales, le vamos a poner esta rayita. ¿Qué significa? El trabajo no es una diferencial exacta. El trabajo no es una diferencial exacta. ¿Por qué? Porque se trata de una transferencia de energía. Es una energía que está en tránsito. ¿De acuerdo? Depende del proceso. Este trabajo depende del proceso a través del cual
yo realizo esa transferencia de energía. No es independiente del proceso, por lo tanto, no la puedo escribir como una diferencial exacta. Vamos a ver que el calor es lo mismo. El calor es una energía en tránsito también. Por lo tanto, si vamos a trabajar con diferenciales, el calor tampoco lo puedo escribir en términos de una diferencial exacta. ¿Qué significan entonces estas diferenciales no exactas? Vamos a ver cómo escribir esta primera ley para un sistema compresible simple. Para un sistema compresible simple tenemos que, este primer principio lo vamos a escribir así. El cambio en la energía interna del sistema en forma diferencial va a ser igual a la variación de calor en este sistema. Fíjense que este diferencial también lleva la rayita atravesada, lo que implica que es una cantidad que depende del proceso. No la puedo escribir como la diferencia entre energías de un estado y otro, menos este dW, que tampoco es una diferencial exacta. Algo interesantísimo, el calor no es diferencial exacta, el trabajo tampoco. La diferencia entre estas dos diferenciales no exactas me da una diferencial exacta. La energía interna sí es una diferencial exacta. ¿Qué significa? Que esa variación de energía yo la puedo escribir en términos de un estado final y inicial. No me interesa el proceso a través del cual yo llevé al sistema de una energía inicial a una final, sino que me interesa solo los estados inicial y final. Tal como ocurre cuando habla uno de fuerzas conservativas, ¿no? Donde no interesa el camino o el proceso que realice, sino los estados inicial y final. Bien. Ahora, fijémonos en algo que tiene que ver con los signos. Si estos diferenciales no exactos me representan una pequeña cantidad, no es una diferencial de una función. U no es una función. En el caso de la termodinámica vamos a hablar de lo siguiente. La energía interna es una función de estado, es decir, que ella depende solo de los estados en los cuales está el sistema, inicial y final, no del proceso. El calor no, el calor sí depende del proceso. Por lo tanto, no es una función de estado. Aquí tengo que tener en cuenta el proceso que realizo al aplicar ese calor, al inyectar o extraer ese calor. Para el trabajo lo mismo, debo tener en cuenta el proceso. No es una función de estado. Ese concepto de función de estado lo vamos a utilizar mucho de acá en adelante. Entonces, esto me representa una pequeña cantidad de calor, una cantidad muy pequeña, infinitesimal de calor que yo le suministro al sistema o le extraigo al sistema. Si ese calor es positivo, si esa cantidad de calor es positiva, produce un cambio en la energía interna positivo, es decir, que se está incrementando la energía interna del sistema. ¿Qué significa? Cantidades de calor positivas significa que le estoy inyectando energía al sistema y la energía interna aumenta. Si este diferencial de trabajo es positivo, tengo este menos acá. ¿Qué implicación va a tener? Que me está reduciendo la energía interna del sistema. Y recuerden que este trabajo es la deducción que hicimos ahorita, ¿no? Este trabajo para el caso de un sistema de este estilo me queda como P por dB. Entonces, el principio de conservación de energía para un sistema de estos me queda así. Entonces recuerden esto, si este trabajo es positivo me queda con este menos, es decir, que la energía interna del sistema decrece. ¿Por qué? Porque ese trabajo, recuerden que es el trabajo que realiza el sistema sobre el medio. Si es positivo significa que el sistema está realizando trabajo sobre el medio, por ejemplo una expansión. Y para el expandirse alguien tiene que pagar esa expansión. ¿Quién la paga? La energía interna del sistema, entonces debe crecer.
Pero si este trabajo es negativo, entonces ese menos del trabajo con este me da más, significa que la energía interna del sistema va a incrementarse, y lo que me está queriendo decir es que este trabajo, que lo he llamado o lo hemos, la referencia que hemos tomado es que es el trabajo que realiza el sistema, al ser negativo significa que es un trabajo que en realidad se está haciendo sobre el sistema, el medio lo hace sobre el sistema, y si es así, entonces la energía interna debe aumentar. Bien, con esto entonces terminamos, digamos, en forma general lo que es el planteamiento de la primera ley de la termodinámica. Luego lo que viene ya es, vamos a ver en detalle algunas implicaciones importantes y muy interesantes que tiene todo esto. Bien, muchas gracias, hasta la próxima.